Buenas noches, buenos días, dependiendo de donde se encuentre. Hoy, como todos los miércoles, aquí en el espacio Dialogando, tenemos una invitada especial. Ella es psicólogo, es escritora, es terapeuta de alma, es investigadora y también es consteladora familiar. Vamos a conocer un poco más de quién es la doctora María Dolores Paoli. Hoy tenemos el gusto de tenerla aquí en nuestro espacio. Vamos a esperar unos minutos mientras la doctora María Dolores se conecta. Bienvenida Magda, bienvenida Ivonne. Vamos a esperar a esta súper invitada que tenemos hoy. Es una mujer con una trayectoria muy, muy excelente, genial. Es una persona que conecta mucho con los demás. Y eso es lo que a mí me hizo que conectara con ella. He compartido con ella en varias eh, masterclass, vamos a decirlo de esa manera, cuando comenzamos el tiempo de pandemia. O sea, hace 3 años he estado escuchándola y siguiéndola a la doctora María Dolores Paoli. De verdad que, wow, buenas noches Naí, buenas noches Amelia, Blanca, gracias por estar aquí. De verdad que vamos a disfrutar esta hora con la doctora. Vamos a esperar que conecte. Y pueden hacer sus preguntas, que con gusto, alguna inquietud que tengan. Ella también es consteladora familiar y tiene una trayectoria increíble. Es algo que no quiero ser yo la que lo diga, sino que la propia doctora lo diga. Vamos a esperar, vamos a conocer un poco más de ese ser humano extraordinario. Esa es la palabra, extraordinario, que nos va a acompañar hoy. Es un placer, Amelia. Para mí es importante saber sus comentarios, sus inquietudes con cada invitado que tengo semanal. ¿Por qué? Porque no solamente para mí, sino que para darle a ustedes esa manera de que hay distintas percepciones, pero lo más importante es cómo tú veas la vida. La importancia es eso. Y el autoconocimiento de cada uno de nosotros es importante. Tan importante es que mientras más te conoces, más cosas brillantes puedes lograr. Así que no dudes en lo que tú quieras hacer. Posiblemente hay cosas que van a costar un poco más, sí, pero no es imposible. No es imposible. Bienvenida Adri. Es un placer tenerte aquí. Vamos a esperar que la... Hoy tenemos una invitada para los que se están uniendo en este momento. Tenemos una invitada extraordinaria, la doctora María Dolores Paoli. Eh, Ella tiene una gran trayectoria en, en la vida y en carrera también. Yo tengo la oportunidad de
de seguirla y estar en en los tiempos que ella da live, porque es mucho contenido de valor. Y para los que estamos en este crecimiento constante, continuo, es impresionante cómo puedes crecer de los aprendizajes que esta doctora, esta mujer, nos entrega. Bienvenida María Virginia. Estamos esperando que nuestra invitada se conecte. Las constelaciones son un tema. Aquí está nuestra invitada. Ya la invito, doctora. Hola, Hola, doctora. Diana, Bienvenida a este espacio, dialogando. ¿cómo estás? Gracias por la invitación, por esta No, el oportunidad. placer es mío. De hecho, les comentaba que la vengo siguiendo prácticamente desde que inició la pandemia y que ayuda a muchas personas. He tenido la fortuna, la dicha de estar en varios masterclass, conferencias que ha dado y que el crecimiento ha sido genial, ¿no? Y para mí es un honor tenerla aquí y que haya aceptado estar en mi espacio, ¿no? Así que Con me gusto, gustaría, yo ya, con gusto, con mucho yo gusto. la presenté, que es una mujer, es psicólogo, es terapeuta de alma, es escritora, es investigadora, pero también es consteladora familiar. Pero antes de que nos hable de la parte de su carrera, nos gustaría saber o conocer, mejor dicho, quién es María Dolores Paoli. Bueno, yo diría, es una mujer más en busca de lograr un autoconocimiento y ha sido básicamente mi motivo en mi vida, ¿no? Yo he sido siempre muy inquieta desde pequeña, una gran y ávida lectora. Y realmente a medida que, que uno va pasando las etapas de la vida, pues la vida como que te va diciendo, epa, lo que pasaste o lo que te dolió o lo que no solucionaste, además, o sea, requiere como más ver distinto, ¿no? Cambiar de mirada y ver, ¿no? Y en, a lo largo de mis experiencias, cuando yo me encuentro con constelaciones familiares, yo venía de un divorcio y entonces estaba incluso escribiendo en ese momento mi libro Niños Índigo, un paso en la evolución que había hecho esta primera investigación y estaba exponiéndolo. Entonces no pude asistir como al comienzo, pero vi una constelación que me llamó la atención de una amiga en lo cual había tenido en su vida la muerte de sus padres y de muchos hermanos en un accidente de aviación. Y cómo se mostró aquello que una foto en el campo me impactó. Yo dije, no, yo tengo que averiguar un poquito más sobre esto, ¿no? Y de ahí comienza mi interés y mi entrenamiento porque fue como a través de una imagen poder llegar a la profundidad de algo, ¿no? No solo es el pensar, lo cognitivo, el hablarlo, sino es el verlo, ¿no? Y cuando regresé de presentar mi libro, lo primero que hice fue buscar constelaciones familiares y ahí comienza mi trayectoria en eso de 18 años que estoy estudiando constelaciones porque sigo Qué estudiando belleza, constelaciones. doctora María. Y eso es lo bonito, que uno aprende todos los días y está en constante aprendizaje. Eso es lo valioso. Porque yo digo que, ok, usted tiene 18 años en esta área, pero también de las otras áreas hace como que esa parte que
se consolida, ¿no? Y hace la mujer integral, yo lo llamo así, una profesional integral, la que hoy en día está con nosotros, porque todos los aprendizajes que vamos teniendo de distintas formas van a ser lo que hoy es o lo que define hoy es la doctora María Dolores. Y a mí me atrapó muchísimo que viniendo de un campo cognitivo como psicólogo, más en aquella época pues te entrenaban mucho a una psicología más patológica, enfermedades y trastornos y esto, ¿no? Y eh, cuando me asomo a constelaciones, me llama la atención que es una herramienta también donde puedes tocar mucho lo espiritual y es la única herramienta terapéutica que te permite tocar con un mundo que desconocido, pues el mundo de los muertos, como el mundo del alma. Entonces, el que se haya integrado esto, sobre todo en una explicación mucho más espiritual para mí, fue como la guinda de la torta. O sea, fue realmente entender esto es lo mío, porque yo vengo de una trayectoria, mi mamá era una mujer excepcional en el campo espiritual, y entonces me había expuesto mucho a raíz de mi divorcio, del dolor de la separación, a buscar por qué me está pasando esto, por qué y por qué y por qué no. Entonces, la combinación de la apertura espiritual más el entender en constelaciones esa parte de lealtades, esa parte de lo que uno hereda, la repetición de patrones, de por qué, cómo se ha amado en la familia, qué ha pasado con las relaciones de pareja en tu sistema. Y fue así como, me cayó, pues, ajá, ahora sí entendí y ahora sí puedo profundizar en esto. Y fue, para mí, fue y ha sido y sigue siendo una Y maravillosa usted técnica. acaba de decir algo muy importante, porque muchos piensan que una constelación es algo así de simple. No, la constelación es un movimiento espiritual, amoroso, donde obviamente que no solamente vas a trabajar tú, sino que eso tiene la parte familiar, memorias familiares, la individual. Usted me corrige, doctora. Y, y la colectiva, ¿no? Y entonces es un movimiento muy hermoso y a veces también descubres cosas que tú dices, wow, porque también hay muchos secretos, ¿no? Dentro de la familia. Sí, esas son las lealtades transgeneracionales que heredamos, ¿no? Que los tabús, los secretos, lo que no se dice, ¿no? Está la historia que se cuenta, más lo otro que no se cuenta, que en realidad es donde está la verdad, ¿no? Eh, pero hoy en día está como muy de boga las constelaciones, una técnica que lleva más de 35 años, pero que ahora es como que realmente, sobre todo después de la película Mi Otro Yo, ¿no? Fue así como el boom. Y sí es importante, yo creo, establecer una diferencia. No es simplemente un método, un, dos, tres, ok, papá, mamá, y los pones aquí y demás. Es algo mucho más profundo y el que se prepara para constelar realmente debe de prepararse. Porque yo me recuerdo en mi entrenamiento con Hellinger, que tuve el gran privilegio de trabajar con él durante 5 años. eh, Él decía algo que me impactó. Me dice, los consteladores, los facilitadores mejores son los que están por encima de los 50 años, porque han tenido experiencias de vida, se han visto en muchas circunstancias donde han tocado el dolor, ya están más maduros para ver lo que es importante y no solo lo deseable. Y por lo tanto, y han requerido, la vida los ha llevado a tener como una mirada más hacia adentro, ¿no? Y digo, ¿cuánta verdad había en esas palabras de él, no? Porque ahorita uno crea, bueno, yo me quiero hacer consteladora porque es lo que está de moda y así es lo más rápido y es la forma de solucionar este momento. Pero un buen constelador tiene que hacer un profundo trabajo interno, un,
un profundo trabajo de las emociones, pero de su sistema familiar. Porque lo que tú no trabajas de tu sistema familiar, cuando viene un cliente a plantearte un problema que tú no has podido darle el puesto, ni integrarlo, ni honrarlo, ni respetar ese proceso, te vas a congelar, porque hay algo que también se mueve en ti. Tu subconsciente está cargado. Entonces no vas a poder ver realmente por dónde meterte o hacia la solución o ver con compasión a este tema de tu cliente porque en ti no está solucionado. Entonces, eso es algo muy Sí, importante. totalmente. Yo digo que para esto, y usted bien lo acaba de explicar, todo lo que, o sea, para poder acompañar a alguien, primero debemos tener nosotros un nivel de conciencia un poco más elevado. No quiere decir que nos sentamos superiores, no, sino que tú hayas sanado muchas heridas que traemos, también el nivel de emociones que hay que vivirla y expresarlas para poder acompañar a otros. Tú no has resuelto, bien usted lo dijo, si, si tú no has resuelto algo de tu infancia y en una constelación te viene un tema de infancia, te vas a paralizar, como bien usted lo acaba de decir, porque no vas a saber qué vas a hacer y en vez de acompañar al otro, pareciera que tú misma te estuvieras eh, autoescuchando. O sea, no tienes la capacidad de acompañar al otro. Eso es así, ¿verdad, doctora? Sí, sobre todo acompañar significa de dar el paso hacia adelante, porque tú puedes identificarte, yo sé lo que tú sientes, porque lo has sentido, pero estás en el mismo bote y no sabes para dónde remar, ¿ok? Y hay otro factor también que como facilitador es importante, este, eh, es que tiene que haber también un conocimiento más profundo de lo colectivo, de los sucesos, de las raíces, no solo tuyas, sino, por ejemplo, nosotros en Venezuela tenemos una gran inmigración de lo que fue italianos, portugueses y españoles. Entonces, si tú no conoces la historia y la cultura de esas inmigraciones que hicieron vida entre nosotros y los clientes que te van a venir, muchos van a venir de esa dinámica, y entender qué fue lo que los obligó, lo que es la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española, o lo que aconteció, entonces estás, digamos, solo vas a llegar a una primera capa de la constelación. Y esa parte cultural, histórica, el ver las raíces, las diferencias culturales y qué fue lo que pasó y a quién dejaron y quién no se reconoció culturalmente, no solo sistémicamente, sino culturalmente, para mí ha sido también un gran recurso, porque el honrar las razas y los orígenes de donde viene la persona es algo fundamental del respeto, que es la piedra angular de constelaciones, ¿no? Entonces, cuando tú haces una constelación y ves el problema y puedes solucionar, el darle un recurso que pertenezca a su propio origen y raza, es así como ¡ah! Te sientes totalmente comprendido y completo. Entonces, ese conocimiento también hay que tener. Entonces no es simplemente una técnica 1, 2, 3, en 6 clases ya soy consteladora, sino es una profundidad cognitiva, espiritual, emocional y muchísima práctica, porque solo la práctica es lo que te va a ir fogueando, teniendo claro el principio, Totalmente. ¿no? Y hoy en día podemos decir que somos multiculturales porque, bien usted lo dice, no solamente las personas que han emigrado aquí a Venezuela, sino que también nos conectamos con el mundo. El que llega a nosotros y yo digo que de una manera u otra estamos conectados por redes invisibles o conexiones invisibles unos a los otros. Y yo digo que no hay causalidad, digo causalidad, sino causalidad de que cada uno va conectando con la persona que requiere en ese momento, o que sí o sí viene para ti
a mostrarte algo y tú también aprendes de esa persona. No es que nada más, ay, mira, yo me quiero constelar con la doctora María y ya, no, es que hay algo que te conecta con María para poder hacerlo. Y yo digo que es muy importante también este, que tú sientas esa conexión, porque yo digo que para que te puedas abrir a esa constelación, porque es algo muy grande. Para mí yo las constelaciones le tengo demasiado respeto. O sea, le tengo respeto, ¿por qué? Porque primero, como usted bien dijo, hay que honrar a esa persona que llega y más la cultura que tiene. Y también tener claro que no todas las constelaciones van a ser igual, porque cada uno tiene una historia y tú vas a conectar con esa persona dependiendo de esa historia. Es así, ¿verdad, doctora? Sí, dependiendo de la historia y también, o sea, por qué ese cliente te buscó indudablemente por algo. Y como tú dices, a todo el mundo le llega el que puede solucionar. Pero sí hay elementos que contribuyen a que una constelación sea más profunda o más completa o ir al origen. Por ejemplo, cuando estamos en parte de la vida real de los temas, también hay impactos y hay traumas en lo cual la persona trae. Y cuando un trauma se devela ahí en ese momento, tú tienes que saber trabajar el trauma sistémico, porque si no el riesgo es retraumatizar. Y no es justo para el cliente porque se va a abrir a buscar una solución y el principio sistémico es aquello que ves, es lo que lo puedes solucionar y aquello que puedes articular es lo cual puedes mover esa energía, ¿no? Pero el tener la disposición del tiempo que requiera el cliente, darle toda tu atención e ir muy lentamente a trabajar el tema. Porque el trauma no se puede trabajar rápido. No, yo tengo tantos clientes, tanto para cada uno, no, no. Ahí viene justamente la vocación, la entrega que se pueda tener, el creer en esto, pero creer con convicción y con entrega a lo que está haciendo. Entonces, yo lo que veo que en la formación de constelación tiene que ser muy completa, porque tú puedes tener un poquito de esto, pero la vida es multidimensional, como tú dices, es como una red de pescar. O sea, que ahí van a tener muchos nudos y unos van a estar más fuertes y otros más relajados. Pero cómo manejas el trauma es muy importante en constelación y es una de las técnicas más maravillosas y profundas y rápidas que hay para manejar trauma. Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? Así como lo cultural, así como lo emocional propio, el saber manejar el trauma sistémico es importante porque si no vas a enredar y empastelar más porque simplemente te vas a quedar Así es. congelada. Doctor, aquí nos tienen una pregunta, dicen, ¿se puede constelar varios aspectos? ¿Cada cuánto tiempo se puede hacer? Todos los temas se tratan en constelaciones, porque la constelación en función es dar orden a lo que cayó en desorden, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene absolutamente todos los temas, aunque tú dices, no, son menos mal que no está en mi familia. O sea, sí, porque y todas las familias que tenemos detrás, o sea, son 7.500 generaciones que tenemos detrás para que nosotros podamos estar en este momento de la historia de la humanidad. Y en 7.500 generaciones está la historia de la humanidad. Y en la historia de la humanidad ha habido robo de falco, incesto, homosexualidad, homicidio, enfermedades mentales, o sea, suicidios, etcétera, etcétera. Entonces, todos los temas se pueden tratar. Pero lo que pasa es que no puedes hacerlo varios temas al mismo tiempo, sino tiene que ser un tema, tiene que haber un hilo conductor
que te permita entrar en ese campo cuántico. Entonces, tienes que discernir cuál tema para ti es más importante en ese momento. Lo que pasa es que cuando uno se constela, yo siempre digo que es como un mosquito que te pica, ¿no? O sea, entonces ahora yo quiero esto y esto y esto, y te sigue rascando, y hay como una cantidad, una ansiedad que quieres constelar una gran lista de cosas, ¿no? Y hay que hacerlo uno al tiempo. Y hay que esperar un cierto tiempo entre una constelación y otra. ¿Cuál es el tiempo prudencial? Tiene que haber un movimiento. ¿Qué es un movimiento? Es un cambio de percepción. Por ejemplo, yo no conocía a mi papá no sé quién es, o hablando de pequeña, y de repente, evidentemente, vamos a poner al excluido en el campo y existe un contacto y una conversación con ese papá. Entonces, generalmente, como ha habido la ausencia, pues hay un mecanismo de defensa. Ah, no, ese no es mi papá. Él nunca hubiese dicho eso. O sea, no tengo nada que ver. O sea, hay una reacción de la mente. ¿Ok? Entonces, para que haya un movimiento, que es un movimiento del alma y un movimiento del subconsciente, tienes que dar un tiempo. Porque hay veces tú te puedes conseguir con clientes. Ah, no, yo me quiero constelar con usted porque a mí eso no me sirvió. Lo que la otra constelación. Un momentico, ¿qué fue lo que no te sirvió? O sea, porque muchas veces uno quiere los resultados al ritmo tuyo. Y como vivimos en el apúrate, entonces confundimos una cosa con otra. Y el alma se mueve lento. El alma tiene su ritmo. Hay personas que se le mueven mucho más rápido porque quizás el alma estaba muy ansiosa, bueno, por fin te vas a constelar para poner esto a orden. Entonces está muy apurada que tú lo hagas. Pero hay almas que van a demorar más tiempo y el tiempo es entre 6 meses a 2 años. Sin embargo, si ha habido un movimiento, quiere decir, algo cambió en tu percepción, en tu comprensión, algo de una apertura, de algo sale la imagen vieja del subconsciente y hay una apertura para una imagen distinta, al haber un cambio en la percepción, puedes constelarte otra vez. Pero eso es muy individual el tiempo que tu alma va a demorar para lograr eso. Puede ser desde la misma noche que te constelas que comienza a tener muchos insights, pues ahora entiendo esto y esto entiendo, pero hay que esperar, porque si no lo que estamos haciendo es sobreponiendo desde la mente una velocidad que tu personalidad y tu mente es la que lo quiere y no el alma. Hay que respetar el movimiento del alma. Y esto es un trabajo profundo del alma individual y del alma Y ha dicho algo muy, familiar. muy importante. Nosotros queremos algo que queremos que sea así como una varita mágica, ¿no? Llamándolo de esta manera. Y todo tiene su tiempo. Yo digo que para que nosotros naciéramos, tuvimos que pasar 9 meses dentro del vientre de nuestra madre. Obviamente que hay personas que nacen antes, pero ya eso es otro tema. Pero son 9 meses. Y entonces, posiblemente que dirán, doctora, ¿cómo voy a esperar 6 meses o hasta 2 años para yo poder constelarme? No, todo es un proceso. Y eso es un autodescubrimiento. Y yo digo que también cuando el alma está lista para soltar todo, es cuando ve esos cambios más rápidos. Puede ser que yo tenga la razón, puede que no, pero es algo como que va en consecutivo, ¿no? Cada cosa, y es a su tiempo, no al tiempo de nosotros. Doctora, antes de que... Y, y, y es por capas. Es por capas. O sea, uno dice, ay, pero bueno, si ya yo trabajé eso de papá y mamá, otra vez papá y mamá. Entonces, claro, son los vehículos a través de los cuales la vida te llega. Entonces, las profundidades, el acceso a determinados temas también es por capas. Y parece mentira que muchas veces, aunque consteles el mismo tema, te va a salir Así otra es, cosa. y es lo que digo que por eso es que cada historia es única. Y como usted dice, puedes constelar tema de mamá y papá, así, mamá y papá, sí, pero son temas distintos, no justamente
es el mismo que constelaste. Es como que cambiaras de piel o drenaras todo eso que estaba ahí guardado, esa carga emocional o ese trauma que tenías en ese momento, y viene algo nuevo, como que para ver si realmente sanaste eso. Y antes que usted nos conteste, aquí nos están eh, saludando de varias partes, de Argentina, de México, y por aquí le dan un saludo, doctora María, eh, mi doctora bella llamada. Saludo, Gracias, gracias doctora, por es la... un placer escucharla. Y por aquí hay un comentario también que hicieron recién. El alma irá soltando su propio proceso, desmenuzándose, esa fue la palabra que dicen, o sea que uno va a ir soltando a medida de que va pasando etapas. El alma registra todos los sucesos y eventos de tu vida, ¿no? Porque el propósito del alma es que tú evoluciones. Entonces, más que soltar es integrar los procesos, ¿no? Por algo sucedió esto, por algo realmente escogiste a esa pareja, eh, por algo hay una enfermedad en el sistema, hubo un accidente, o sea, los impactos cumplen el propósito de subir el nivel de conciencia, de ir más profundo, de ir a lo esencial, ¿no? Y todo esto es de una programación del alma, ¿no? Tanto elegir pareja, tanto mudarte de país o emigrar, o etcétera, etcétera, todo esto está. Entonces, el alma lo que le interesa es que tú veas para ordenar, porque no vas a cambiar el pasado, lo que fue. O sea, la única forma que tú tienes es respetar el pasado para tú hacerlo distinto en el presente en honor a lo que ellos lo vivieron. Ahí es donde es el cambio, ahí es la apertura, pero tienes que entender, respetar, honrar, o sea, no enjuiciar, porque entonces dice, contra abuela, tú mira lo que hiciste, ahora resulta que a mí se me dificulta conseguir pareja. En un momento, si es desde la queja, te vas a mantener en el problema y no vas a ver la solución. Entonces, en cambio, si ves que siempre hay una razón atrás, hay una lealtad, ese mar de fondo que te va alando a una conducta para pertenecer al sistema, y la pertenencia es superior al vínculo. Entonces, si yo tuve, por ejemplo, una bisabuela que se iba a casar y de repente la pareja la dejó plantada y se fue con otra, pero ella eligió, fue tanto el dolor y el impacto, mantener callado la razón que pasó ahí. Entonces va quien viene la abuela, posiblemente entonces se quede viuda, quiere decir no pueda permanecer en pareja. Y de la nieta entonces se empareja y se divorcia. Y la bisnieta entonces le cuesta conseguir pareja, y si la consigue no se van a quedar por mucho tiempo. Entonces, cuando ves el patrón, o sea, la dificultad de emparejarse, en vez de achacarle culpa, entender el dolor y el proceso y de dónde viene, entonces tú ahí puedes, pidiendo el permiso, en nombre de ustedes yo lo voy a hacer distinto, por favor bendíganme. Y ahí vienen entonces y todos se emocionan enormemente para bendecirte y ayudarte y contenerte y protegerte. Pero ahí es donde viene, tienes que abrir el corazón. No es de la mente, no es decir automáticamente unas palabras, es sentir, ¿no? Entonces, por eso el movimiento de constelación es lento, porque el alma se mueve lento, y hay que dejar que esa imagen penetre en tu imagen ya establecida el subconsciente para poderla mover. Mire qué interesante lo que acaba también de decir, y hay mucho en muchas historias, el árbol como que protege el sistema en el sentido de que pueden haber
mujeres que no se casan. Una de las razones usted la acaba de decir, o otra que se casa y se divorcia. Y también hay las mujeres que no pueden tener hijos o las que tienen hijos y también tienen pérdidas. Y no sé si es así, pero el árbol como que se protege, como ha habido mucho dolor, no permite que eso suceda y por eso o sea, llama eh, ese, ese, esa manera de como que saber un poco más de tu árbol, a ver qué sucedió, porque puede haber sido eh, por alguna lealtad que alguna de nuestros ancestros más atrás no lograron resolverlo y hoy en día los que estamos o los que hemos sido elegidos, por llamarlo de alguna manera, tengamos que nosotros sanar ese árbol, como que para poder darle... Sí, pero lo primero, el primer paso de esa sanación es ir al origen, ¿no? Al origen sin juicio y simplemente con respeto a lo que fue. Porque, y más, si ahí es donde vemos otra vez la cultura y la historia y lo que pasó. O sea, qué pasaba en ese momento de la bisabuela, cuál era el puesto de la mujer, qué podía hacer. Entonces, el callar la vergüenza de haber sido cambiada por otra y no decirlo, entonces, ¿qué sucede ahí? También aparece entonces la figura del amante. Entonces, cuando al no ser reconocida, eh, eh, lo más probable es que tú vas a traer hombres no disponibles, o sea, que no tienen capacidad de compromiso. Pero el árbol lo que quiere es que salga lo oculto, porque lo oculto es como, digamos, el peso de esas hojas del árbol. El árbol quiere que haya claridad para que pueda seguir nutriéndose mejor, ¿no? Y la claridad es ver el origen de dónde viene, moverlo, respetarlo, honrarlo, devolver lo que no es tuyo si estás cargando una lealtad, si estás, digamos, la repetición, porque uno repite o compensa, ¿no? Esos son los dos movimientos. Repites para pertenecer o compensas para mejorar ese árbol, ese patrón, pues esa conducta que tiene. Entonces ahí vemos muy claramente, por ejemplo, un papá era alcohólico y cada vez que tomaba de más, pues entonces había una situación de tensión en la casa. Entonces, ¿qué más probable es? Y digo, no, a mí no me va a pasar esto, yo no voy a aguantar lo que hizo mamá, yo lo voy a hacer distinto, ¿ok? Porque también hubo dolor de ver a un papá así y lo que pasaba. Pero lo más probable es que termines eligiendo a una pareja que también tenga problemas de bebida. Porque inconscientemente tú elegiste a esa persona para compensar el sistema. El sistema va a ser, o sea, yo a este lo voy a curar, a este lo voy a salvar, lo que no pude hacer con papá. Y por otro lado, eso es una de las capas. Y la otra capa sería, mamá, no puedo tener más que tú, porque si yo tengo un hombre que no beba y que no sucedan estos episodios, pues entonces no voy a pertenecer, porque entonces yo ocupo un puesto en jerarquía más grande que tú. Entonces, las dos dinámicas, dos capas de muchas que pueden presentarse, se conjugan ahí para mostrarte tu necesidad de compensación. Entonces, por eso es que la relación de pareja es lo que más anhelamos y también lo más difícil muchas veces de conjugar, porque él viene de un sistema y tú vienes de otro, y por qué te atrajo este y no otro para hacer esto, ¿no? Entonces, lo importante ahí es realmente eh, aclarar lo más posible, es ir a sacar el secreto a la luz. Mientras más luz y mientras más claridad sin juicio, más espacio se va a mover para tener distintas opciones. Entonces, por eso es que el campo es tan generoso, es un campo, digamos, cuántico, es un campo morfogenético que se impresiona como si no conocen la historia, los representantes pueden sentir una serie
de síntomas, ¿no? Y lo que hay que estar muy alerta porque lo que no se ha solucionado atrás se muestra en síntomas adelante. Entonces, no, es que yo no sé nada de mi familia, es que yo no conocí a mi abuelo, es que yo no tengo... O sea, está en tu sangre, está en tu ADN, está en tu información, y lo que pasa es que ahí tienes que trabajar más lento, pero va a salir la información. Y, doctora, y justamente aquí hacen una pregunta, ¿cómo se trabaja si no hay conocimiento de la historia? Los padres emigraron de joven y nunca hablaron de la familia y no hay registro. Bueno, ahorita estamos teniendo muchos registros y muchas páginas, sobre todo de la inmigración. Por ejemplo, la parte mormona tiene un registro absoluto de todo el mundo que entró en Venezuela, ¿no? Pero cuando no se habla nada de la familia, es porque hay un secreto, un dolor muy grande que no se ha procesado. Entonces ya por ahí es una opción de trabajo. Y si no tienes el hecho, el cuento, como dije, está en tu sangre, entonces, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué se repite en tu vida? ¿Qué dificultad tienes? Porque ahí está entonces el síntoma de lo que no dijeron atrás. Y tienes que ir paso a paso a ir averiguando qué pasó ahí. Entonces, aún con una información concreta, el alma se va a mover y el alma va a brindar información. Doctora, Lo que pasa es que hay que estar alerta, pues, total, atento a una verla. pregunta que quiero hacerle porque he escuchado mucho de eso y obviamente que posiblemente ni en un libro ni en un video vas a eh, tener la respuesta. Posiblemente a usted ya le haya pasado un caso así o algo similar. Cuando en una pareja han habido eh, muchos abortos, o sea, antes de que llegara, vamos a suponer, 5 abortos o 6 abortos, y después del sexto aborto, si llega a nacer la persona, o bien sea mujer o hombre, obviamente que hay que reconocer los 6 que estuvieron antes para que estuviera, pero si la persona eso no lo sabe eh, o no o no tiene conciencia de eso, porque también pasa que y en la familia ahí no te dice tampoco de que tuvieron X cantidad de abortos antes que tú nacieras, sino que posiblemente ahora la vida adulta o ya que te has casado y ves que tienes una pérdida y se va repitiendo, obviamente se va repitiendo por alguna lealtad. ¿Qué sucede en esa persona que sería la séptima? O sea, Eh, Evidentemente, la madre sabe que hay abortos, que no lo quiera reconocer es otra cosa, o no quiera decirlo, ¿no? Pero va a haber síntomas en en el hijo que está vivo. Uno de los síntomas es, por ejemplo, agresividad con mamá, eh, trastorno de vinculación, o sea, niños que no les cuesta fijar la mirada, que les cuesta hacer caso, que todo tienen que decirlo 2 veces, o sea, eso es un aspecto. Niños o que terminan con déficit de atención o hiperactividad, que se están constantemente moviendo como sistémicamente, hablando, llamando la atención para que vean el problema, ¿no? Entonces, volvemos, lo no dicho se transforma en síntoma adelante. Eh, lo más sano sería que la madre hiciera el trabajo, porque ¿qué pasó para tomar una decisión de un aborto? Desde el punto de vista práctico, bueno, no estaba preparado, estábamos jóvenes, no lo queríamos en ese momento, todas las excusas mentales. Pero más profundo también hay otras dinámicas que te lleva a tomar la decisión de no pasar la vida, ¿no? Entonces lo primero que hay que ver ahí es
cómo está tu relación con mamá o cómo han sido en tu sistema las relaciones entre padres e hijos. Porque eh, es la dificultad de yo quedarme en la maternidad. ¿Okay? Luego también, cómo ha sido la dificultad del embarazo y parto en las mujeres de la familia. Porque puede haber sido, por ejemplo, y más antiguamente, ha habido muerte en los partos. Y si ha habido muerte en los partos, entonces el salir en estado es una situación, me asusta mucho porque puedo morir. Entonces prefiero no tomar ese riesgo. O sea, hay muchas variables dentro de lo sistémico que pueden influenciar en eso. Y lo sistémico es importante, lo no nato hay que darle un puesto, hay que un reconocimiento, hay que hacer algo en nombre de ese nonato, hay que darle un nombre, hay que hacerlo real, ¿no? Porque si no, el peso sobre el hijo vivo va a ser mucho. Y uno de los síntomas que puede presentar luego ese niño es que comience algo, pero tenga mucha dificultad en terminarlo. Estudios, hobbies, deporte, parejas, lo que sea. ¿Por qué? Porque el patrón es comienza algo y lo aborto, se interrumpe. Entonces hay una debilidad en el sistema de permanecer, de continuar. Gracias, doctora. Por aquí nos preguntan, también le mandan muchos saludos. Así que, ¿cómo puedo ayudar a un hijo que es drogadicto? Desde el punto de vista sistémico, en la drogadicción, hay una gran carencia, ¿no? Hay un dolor, ¿no? Pero netamente sistémico es una muerte lenta porque la droga va matando las células de tu cerebro. Entonces habría que ver primero la relación con papá y también depende del tipo de droga, ¿no? Porque con el tipo de droga puede ser hacia la familia de papá o de mamá, pero ir más atrás, porque una drogadicción muchas veces hay un asesinato en la familia, no dicho. Entonces hay que, que ir paso a paso hacia eso, ¿no? Averiguar que digo que somos unos Sherlock Holmes sistémicos buscando información no dicha, no visible. Doctora, aquí dice presente la primera formación y la quinta formación. Bienvenidas, bienvenidas. ¿Qué placer que estén acá Doctora, aquí le oyendo? hacen otra pregunta. Tengo una consulta. Tengo 43 años y no puedo tener hijos. Nunca he quedado embarazada y los médicos me dicen que debo hacer una donación para quedar embarazada. Este es la recomendación a esto. Bueno, eso es un tema muy complejo desde el punto de vista sistémico, porque son los embarazos asistidos, las inseminaciones in vitro, y desde el punto de vista netamente sistémico hay que ver primero el origen, qué está pasando que hay dificultad en pasar la vida, ¿no? Y muchas veces se dificulta pasar la vida porque hay un secreto que hay que mantener dentro de la familia. Esa es una de las razones sistémicas. Luego volvemos al mismo problema, ¿qué pasa con la relación con mamá que se te dificulta ser madre? Y la solución desde el punto de vista operativo, técnico, médico, simplemente de
inseminación, estás introduciendo una variable que es un triángulo. Entonces, porque si bien donas los óvulos para que una mujer los lleve con el semen de tu esposa, de tu esposo, ahí es un triángulo. O bien estás tú, te inseminas in vitro con semen de otra persona, ahí es un triángulo. Entonces, estamos complicando un poco, ¿no? Ya no es una conjugación de varios árboles que habría que preguntarse cuál es la dificultad en aceptar el destino. ¿Qué hay detrás de no tener hijos? ¿Qué representa para esa persona? ¿No? O sea, como ves, hay un abanico de posibilidades que Total, hay que por eso es explorar, que ¿no? decimos que en una constelación no se puede meter todo y cada constelación que hace abre un abanico de otros temas que también se pueden constelar. Tal cual, tal cual. Entonces, por eso muchas veces es preferible conversar o tener una consulta con el cliente para conocer un poquito su creencia, su anhelo, al mismo tiempo su árbol, porque como hay en este tema puede haber muchas variables. Cuando tienes información de conversar previamente con el cliente, pues vas a elegir la variable que más sea afín con su relato, ¿no? Ver a dónde te lleva, porque son muchos caminos que van a conducir Así al es, mismo gracias tema. doctora. Por aquí le tienen otras preguntas. Quisiera saber si los bienes materiales que se obtienen por herencia también traen consigo energías de los ancestros y cómo hacer para que los bienes no afecten negativamente, me imagino a quien lo recibe, porque ya que no afecten negativamente a quien lo recibe, exacto. Ese es todo un tema, ¿no? Todo un tema porque uno ve la herencia solo como el producto de lo que estás recibiendo, una casa, un dinero, pero la mirada de la herencia, empezando es un dinero que tú no hiciste, no trabajaste, ¿no? Entonces, si cómo lo recibes, si no honras el esfuerzo de cómo hicieron o trabajaron, ese es un aspecto. Pero también hay que ir profundizar cómo hicieron eso que constituyó la herencia. O sea, de dónde provino el dinero. ¿Es un dinero bien habido o mal habido? O sea, o fácil, ¿o qué? Porque todo eso va a influenciar. No es simplemente pasarle un incienso a la herencia para que no haya energía negativa, es profundizar en la dinámica, en la tenencia de dinero, cómo se hizo el dinero, cuáles fueron los trabajos, qué pasó, sobre todo si hay tierras, cómo fueron esas tierras, cuáles fueron las personas originarias, dueñas de esa tierra, con qué se compró. O sea, es una historia que hay que a conocer y Así armar. es. Bueno, y gracias a todos los que se están conectando, doctor, aquí le mandan saludos, que es interesante, es agradable escucharla. Muchas de sus alumnas están aquí presentes. Gracias, gracias, bienvenida. Aquí le mandan corazones también. Una consulta eh, que está sucediendo en el transgénero. Pues, bueno, no sé si usted lo entendió, doctora, o si por favor, Laura. Eso es todo un tema, este es todo un tema ahorita que, digamos, tiene demasiados bemoles. Eh, en mi opinión personal, creo que hay una gran crisis de identidad colectiva que está llevando a todas estas variaciones, porque son las clasificaciones cada vez son más grandes en cuanto
a los gays, lesbianas, bisexuales, homosexuales, entonces, transgénero, etcétera, ¿no? Em, Creo que el tema se está viendo solo desde el punto de vista físico y no desde el alma. Eh, Porque un niño que a los 7, 9 años diga, bueno, yo me quiero cambiar de sexo porque no me identifico, no estoy, eh, no tiene suficiente criterio en mi entender para tomar en cuenta todas las variables y las consecuencias, ¿no? Entonces, es un tema que para mí yo todavía lo estoy procesando y estudiando mucho porque es un temazo que hay demasiadas variables envueltas, pero es un boom ahorita, es como salió eh, algo a la luz y hay que procesarlo y finalmente mm, darle un puesto, pero también hay que profundizar el origen de las dinámicas. Yo cuando he tenido ciertos casos al respecto, de alguna forma sale, por ejemplo, en el caso de pansexualidad, en lo cual no sienten el deseo sexual, pero se enamoran de otra persona de, del mismo género u otro. Entonces, ha habido raíces por detrás en su árbol, en su sistema, de cómo han manejado la sexualidad. Entonces yo creo que este es un tema que merita una mirada mucho, mucho más Así profunda. es. Sí, es como todo. O sea, aquí, eh, para profundizar, los invito a que le escriban a la doctora y tengan su consulta con ella y ahí con mucho gusto la doctora los puede atender, como ahí bien dijo. Aquí obviamente está hablando en algo general, obviamente que hay que llevarlo a mayor profundidad. Doctora, por aquí le dice la persona que no puede tener hijos, dice que ella tiene una buena relación con la madre. Siempre he tenido buena relación con mi madre, pero no he quedado embarazada. Okay. Esa es una de las capas, ¿no? Habría que preguntar qué pasó en las relaciones entre hijos y padres más atrás, mínimo de 4 generaciones, de los bisabuelos acá. O sea, cómo fueron y cuál es el origen. ¿Hubo madres solteras? ¿Cómo, cómo está aderezado ese concepto de maternidad en el sistema? Todo un tema, por eso es que para profundizar eso aquí en un espacio así es muy, muy corto lo que se pueda decir. Doctor, aquí dice en cuanto a lo que estaba hablando de la generación transgeneracional, eh, ¿será relación a la elección sexual, a identidad de género? Desde que el mundo ha habido elección sexual, ha habido heterosexualidad y homosexualidad. Um, el punto es desde qué espacio, ¿no? Yo creo que aquí hay un tema de una extrema genitalidad, en lo cual se le está dando al sexo solo el vehículo del placer más allá, porque un transgénero no puede pasar la vida, eh, digamos, no tiene la fisiología para eso, que es realmente la base pues, de la vida, ¿no? La vida quiere seguir viviendo y busca la diferencia de la sexualidad para poder vivir. Entonces, hoy en día, con toda la parte técnica y que hacemos de manipulación, vemos pues los vientres alquilados, vemos todo eso, pero también tiene muchas consecuencias. Eh, en mi experiencia personal, en consulta con niños
de este tipo de inseminación, yo observo un alto índice de hiperactividad y déficit de atención por esa causa. Si lo vemos sistémico, está Así es. faltando algo. Doctora, no, Entonces, adelante. es más complicado. Una consulta. Eh, Hay una teoría, no sé si es cierta o no, que dicen que la parte de la homosexualidad viene también parte que puede ser ausencia del padre. Sistémicamente, el homosexual busca a papá en su pareja y la lesbiana busca a mamá en su pareja. Es el tener cerca con el mismo género lo que tuvo ausencia desde el punto de vista sistémico. Interesante y profundo el tema, como usted dice. Hay muchas inquietudes que deben despertar, obviamente, por esto. Y Y claro, todo es, como usted bien lo dice, es un tema a la vez y eso, de ese tema puede ampliarse muchas cosas más que hay detrás. No solamente 3 generaciones, sino posiblemente más generaciones hacia arriba. Y no solo es una mirada concreta, fisiológica, sino es una mirada emocional, espiritual, evolutiva, o sea, es algo más grande que uno. Entonces, el riesgo que a mí me parece todo esto es tomar una elección solo viendo un ángulo y no viendo la totalidad. Así. ¿Qué traerá Y muchas eso, consecuencias? y eso me imagino que también implica, doctora, cuando hay los famosos incestos, ¿no? De que por lo menos el hijo, o sea, papá muere y el hijo toma parte de, del lugar de papá, o cuando muere la mamá, la hija toma el lugar de mamá y ahí empieza como quien dice el desorden, ¿no? Eh, si viéndolo como, Sí, esos son más incestos exacto, emocionales, ¿no? A los incestos físicos, digamos, hay otras capas que también surgen ahí, ¿no? Este, eh, la hija quiere sostener la relación entre papá y mamá y inconscientemente se sacrifica porque mamá no está dispuesta. así es. Y por eso es que digo que todas son esas inquietudes bien que te llegan como consulta o que has escuchado, porque también es esto, es como usted bien dice, hay que profundizar para llegar a la raíz, porque si no llegas a la raíz va a seguir eso eh, nadando en la persona y en el árbol, ¿no? Hasta que se resuelva. Sí, así es, o sea, lo no resuelto siempre va a pasar hacia adelante para ser visto, pues, para ser ordenado y ser Así, resuelto. O sea, no importa que dure 2 generaciones, 4 o 7, pero tarde o temprano. así es. Por aquí le dicen, doctora, nos vemos el viernes en el taller de pareja. Sí, yo estoy dando una formación de pareja sistémica ahora, entonces tenemos encuentros una vez al mes. Excelente. Doctora, súper agradecida de que esté aquí. ¿Cómo la podemos encontrar? Esto igual va a quedar colgado en su feed. La voy a poner como colaboradora para que quede ahí, para que las personas vuelvan a escuchar las veces que sean necesarias este live. Y para mayor profundidad o trabajo, los invito a que busquen a la doctora y ella nos va a decir en dónde la pueden encontrar, en qué redes la pueden encontrar, aparte de Sí, o sea, a través de mis redes, @María Dolores Paoli, ahí pueden tener mucha información. Y hay muchos lives míos también, en lo cual, de temas, de varios temas que pueden accesar y tener información precisa, ¿no? Este, y, y bueno, realmente si no es por las redes, por MD Paoli oficina 1 @outlook.com
es la forma directa de accesar a la oficina o mbpaoli@gmail.com. Así es, doctora, los cursos que tiene activos, los que van a venir. Voy a estar dando un taller sobre la culpa para fin de mes, un taller vivencial. Hay emociones que son básicas, que son parte, que todo el mundo las siente, por ejemplo, temor y culpa, que es parte del ego, de la importancia personal, y que todo el mundo tiene que trabajarla porque obstaculizan nuestra evolución. Y mis talleres para quienes han trabajado conmigo son siempre conceptos y ejercicios muy dinámicos, muy prácticos, y es entender y vivenciar el concepto. Ese taller lo estaré dando el 29 y 30 de abril. Aquí en Caracas. Excelente. Online también lo está dando, doctora, para las personas que están escuchando. Online estoy dando el intensivo de pareja online, el nuevo módulo que desde qué espacio elige la pareja comienza el 9 de mayo, y por módulo pues son varias sesiones, son sesiones de 2 horas, y este módulo de qué espacio son 6 módulos de 2 horas. Se logra mucho a pesar de en online con ejercicio hay cosas que son imposibles, pero la gran mayoría las hacemos. Bueno, eso nos trajo la pandemia a trabajar también en manera virtual para poder ayudar a tantas personas. Así es. Doctora. Entonces, bueno, la mayor información la tienen en las redes, y también en Miami voy a estar dando un taller de rabia próximamente. O sea, y vamos Así de es. un lado para otro. Un placer y un honor tenerla aquí en mi espacio. Espero tenerla nuevamente con distintos temas que podamos abordar de amplitud infinita, porque de verdad que, como le dije al principio, tengo 3 años siguiéndola, y de verdad que usted tiene un material de contenido muy valioso, y aparte de eso, como lo dije al principio, para mí usted es una mujer extraordinaria con la trayectoria que ha tenido y lo que yo he podido conocerla en estos 3 años. Obviamente que para mí es un honor. Gracias. Gracias por la oportunidad. Entonces, comunicar para aprender y hacerlo mejor. De Doctora, eso se trata. por aquí hacen una última pregunta: Bueno, ¿cómo superar el divorcio? yo te sugeriría que métete en mi Instagram, y ahí tienes varios, cuando hablamos de temas de pareja, separación, infidelidad, etcétera, etcétera. Y ahí puedes tener muchísimo más información de contenido, como tú dices. Ahí puedes. Para superar un divorcio también la formación, los temas que damos en el intensivo de pareja también ayudan, porque hay que ir al origen que llevó a Y eso. antes que se vaya, doctora, tengo que leer esto. Le recomiendo las constelaciones con María Dolores. Es como un cristal que se limpia y puede ver todo más claramente. ¡Wow! Gracias, gracias por ese reconocimiento. Sí, es mi pasión y mi entrega, indudablemente, en esa área. Así es. Súper agradecido con todos los que se conectaron en vivo, los que nos van a escuchar en diferido, y recomendada 100% a la doctora María Dolores Paoli. Gracias, doctora. Gracias, gracias a ti. Un abrazo. Bien, entonces, igual, bueno, no sé No se cómo preocupe, salir ya, de ya aquí. lo